Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvuete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo programa, un programa totalmente improvisado de estos que hago asaltando, no, como ya sabéis, a Ángel. Le he fastidiado la siesta, que es mi especialidad, es que disfruto muchísimo haciéndolo, porque como últimamente yo no duermo demasiado, claro, es lo que tiene tener un bebé, pues digo, pues si yo no puedo dormir, pues voy a joder a Ángel un rato. Sí, sí, y lo haces muy bien, ¿eh? Es una cosa que tienes muy optimizada. De todas maneras, yo como soy gato viejo, quizás lo adiviné y me he podido a dormir Ah, antes. Solamente he podido dormir 2 horas y media. uf, Me faltaba pues media la horita. mitad de lo que he dormido yo en toda la noche, o sea que imagínate, afortunado que eres. Y afortunado, y hablando de afortunados, antes de entrar en materia, pues si te parece vamos a hacer un sorteo que teníamos pendiente del programa que hicimos con Dracoideas, con Luis de Dracoideas, del juego aquel que hicimos sobre Onus Trayanos, y que dijimos, quedamos que haríamos un sorteo sobre tetrarquía, ¿vale? Y hemos tenido margen, hemos tenido casi 2 meses para que la gente participara, o sea que yo creo que ahora ya estamos en disposición de hacerlo y Luis está esperando que le enviemos el nombre del ganador. ¿Y qué te parece si lo hacemos ahora? Pues vamos a hacer sorteo. Hemos mirado a las personas que contestaron, como dijimos, en YouTube y en iVoox. Así que son 7 personas, así que las vamos a sortear. La mano inocente de la inteligencia artificial de Google, cada uno que vea como lo vea, y voy a preguntarle. Son 7. Hey Google, un número entre el 1 y el 7. ¿Qué, El directo qué le siempre falla. pasa? Hey Google, un número entre el 1 y el 7. Qué maravilla, funciona bien, ¿no? No queríamos hacer Un número trampa. aleatorio entre el Ahora. 1 y el 7. Punto, punto, punto. Es 4. ¿Te gustaría probar con otro rango de números o realizar otra acción? Así que ha dicho que el número 4. Ah, No sé si se ve muy y bien pone ahí. punto, punto, punto antes, ¿no? Sí, lo ha sorteado con el punto, punto, punto. ¿Quién es el 4? El número ¿Quién es? 4. El número 4 ha contestado a través de YouTube y es Quique. Quique, pues Quique, que nos has dejado el comentario, ponte en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico, a Sergio Alejo Gómez @gmail.com o angelportillolucas@gmail.com. Nos das tus datos completos con número de teléfono y nosotros se los hacemos llegar a Luis de Dracoideas para que te haga el envío de Tetrarquía. Y disfrútalo, disfruta de este juego. No sé si lo tenías, si no lo tenías, y ya nos contarás qué ¿Eh? tal es. Que nos lo cuente y que se pida un Constantino, que es el que más mola. Bueno, y hecho este sorteo que teníamos pendiente, anunciaros también que tenéis disponible nuestra tienda de camisetas. Recordad, calamares, queréis ser calamares, queréis tener muchos más diseños de Benny Bidi Vicky, de el Coliseo, incluso de estampaciones del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, de divinidades, de cosas más mundanas. Tenéis de todo, o sea que si pasáis por la tostadora podréis encontrar nuestra tienda de calamares a la romana y haceros con vuestras camisetas, porque todo el mundo tiene camisetas de los podcasts que más le gustan. Y como sé y sabemos que sois una legión de seguidores, pues queremos que todos vayáis luciendo nuestras camisetas por la calle para que la gente nos conozca. Es una manera de hacer también promoción. Sí, sí, además, me ha gustado todo el tiempo que has tardado en decir Roma y todos los demás tipos de bárbaros. Con eso hubieras acabado directamente en las camisetas, todos esos egipcios y persas y sasánidas, me entra triquitosis. Pero que vayan pasando y tienes razón. Tener la camiseta del podcast que te gusta tiene que molar. Yo pronto voy a tener una. Está llegando. Oye, Ángel, que estamos casi ya a punto de irnos a Roma. Este programa lo publicaremos, lo grabamos a fecha de 18 de julio y nos queda casi un mesecito para irnos a Roma con todos los afortunados que han podido ir. Será un viaje espectacular. Haremos contenido, ¿vale? No os preocupéis, os pondremos los dientes largos. Hoy vamos a hacer un programa ucrónico, esa vieja sección que tenemos de Ucroneando, que es gerundio, que la teníamos ahí un poquito olvidada, que se mezcla con las grandes batallas de las regiones de Roma
Y hoy hemos decidido pues improvisar y hacer un programa pues también dedicado al mundo griego, que ya sabemos que a Ángel no le gusta mucho, pero es lo que hay, tío, hay que hablar de todo. A ver, Grecia estaba ahí para ser conquistada, no es que no me guste. Y para dar pedagogos también, ¿no? A los romanos. También hay pedagogos, sí. Eso sí que daba buenos pedagogos, ¿ves? Ahí te doy la razón. Pues vamos a hacer una ucronía o una ucronía super chachi, ¿vale? Y vamos a irnos a un escenario que seguramente os encantará, ¿vale? Y que es la Segunda Guerra Médica, ¿vale? ¿Qué escenario más maravilloso para hacer ucronías? Imaginaos desde ahí lo que podemos llegar a imaginar. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si los espartanos, cuando el emisario, el embajador del rey Jerjes, fue a pedirles tierra y agua, si los espartanos hubiesen dicho, pues bueno, pues os la damos, ¿para qué nos vamos a pelear, no? Bueno, lo hicieron, creo que fue Macedonia, y lo hizo Tebas también, y Y muchas, Tesalia y muchas también, ¿no? ciudades de Tesalia, ¿no? Todas menos una, creo, o una cosa así. Así que lo podía haber hecho Esparta, ¿no? A ver, vamos a la curva de realidad. Imposible que lo hubiera hecho Esparta. Pero si lo hubiera hecho, o si Leónidas se hubiera quedado como yo, echando una siesta, a los persas no los hubieran parado allí en las Termópilas y hubieran llegado directamente a Atenas y lo hubieran pillado, pues, hablando de filosofía, mientras los persas pasaban por las murallas, ¿no? Con lo cual, ojo, igual no podíamos haber hecho este viaje que vamos a hacer a Atenas, porque la cultura griega no existiría. Sería una cultura aqueménida, por lo menos hasta tiempos, quién sabe, si no de Alejandro, porque a lo mejor no hubiese ni existido la figura de Filipo y de Alejandro, que hubiesen llevado esa guerra a Persia, porque la hubiesen tenido en la propia Grecia o en la propia Nada. Macedonia, que hubiese sido súbdita del gran imperio aqueménida. ¿Y qué decir de qué hubiese pasado con Roma? ¿Te imaginas un enfrentamiento Roma-Persia? Roma-Persia en pleno siglo II con esa expansión por el Mediterráneo después de las guerras púnicas, o quién sabe, yo voy más allá, ¿eh? Lo dejo aquí. Ángel, Más. imagínate que los aqueménidas no se hubiesen conformado con Grecia y al librarse de esa, digamos, resistencia hubiesen podido avanzar más hacia Occidente y hubiesen llegado a conquistar a una Roma bastante, podríamos decir, formándose todavía en ese siglo V, ¿no? Antes de Es que Cristo, porque era estamos una Roma hablando muy, de... muy, muy débil todavía, ¿no? Comparado con lo que sería. Es que Roma era una ciudad entonces, estamos hablando de los inicios de la República, estaba dándole caña a los latinos todavía, o sea, como aquel que dijo, quitándose un poquitín ese yugo de los etruscos y latinos y empezando a hacer lo que era y empezando a hacer la ciudad que conocemos, ¿no? Con toda la República y tal. O sea, Roma no era nada en aquellos momentos, ¿no? Pero sí que es interesante esta mezcla, creo yo que es importante, ¿no? Esta mezcla cultural, ¿no? Incluso la visión tan importante que parece una tontería, pero este concepto de ciudad-estado que nos ha traído este tipo de concepto de ciudadano libre y de democracia, esto con los aquemenidas no hubiera pasado. O sea, estos personajes no hubieran existido porque ese concepto, si realmente los persas se hubieran quedado con Grecia, no lo hubieran permitido porque ellos eran súbditos del rey de reyes. Vasallos totales, hacían la prosquinesis, esa que se arrodillaban ante su señor y no le miraban a los ojos mientras entraba el gran rey, el rey de reyes, el gran monarca, emperador podríamos llamar, porque era un emperador, era un rey de reyes, o sea, tenía reyes, pero él mandaba por encima de todos, ¿no? Pues imaginaos la democracia primigenia de ciudades como Atenas, hubiese sido totalmente aplastada, como se había hecho, como los propios aquemenides habían hecho en la propia Jonia, cuando se produjo esa revuelta de las ciudades jonias previa a la Primera Guerra Médica. Recuerda, Ángel, que se alzaron contra el poder persa y también fueron sometidos. Ciudades como Mileto, como Éfeso, como Pérgamo, muchas grandes ciudades que se habían sumado a esa causa de intentar sacudirse el yugo persa, fueron sometidas y controladas por el gran rey de reyes. Pues lo mismo hubiese ocurrido con Atenas o con Esparta, que Tebas, Sí, Corinto, todas esas ciudades que al final pelearon por un poco por su libertad, ¿no? O por no ser sometidas a lo que sus hermanos del otro lado del Egeo sí que estaban sufriendo. sí, ya sabes que yo no soy muy conocedor de toda esta cultura, pero la jónica fue, dijéramos, la primera explosión cultural que tuvo lo que nosotros llamamos Grecia. La jónica es Turquía. Y esta explosión cultural, como Tales y compañía, fue pasando
luego a Atenas. Esto no hubiera sucedido, porque creo que Aristóteles desde 100 y pico de años después, ¿no? Y todo este apogeo que tenían los jónicos desapareció una vez que llegaron los aqueménidas, porque como dices, tenía otra manera de ver el mundo, ¿no? No quiere decir que no fuera una cultura rica, ¿no? Pero veía el mundo de otra manera. Claro. Pero vayamos más al detalle, ¿no? Tú imagínate ahora que los atenienses vencieron en la primera batalla, en la batalla más decisiva de la Primera Guerra Médica, en la llanura de Maratón, en el 490 a.C., con el gran Milcíades ahí como estrategoi, ¿no? Como el gran artífice, ¿no? Y nos plantamos en la Segunda Guerra Médica 10 años después, cuando el hijo de Darío, en este caso Jerjes, desplaza ese gran ejército que cruza el Helesponto con el pontón de barcazas y todo el rollo que hablaban las fuentes, ya decimos cuando hablábamos sobre este tema, más de 1 millón de hombres, ¿no? En esas fuentes O más. que decía Heródoto, ¿no? Por ejemplo. Pero tú imagínate que se planta esa fuerza tremenda entrando por el norte y van cayendo Tesalia, va rindiéndose Macedonia, se rinde incluso Tebas y cuando se envían esas embajadas a Atenas y a Esparta, Atenas decide continuar la lucha, porque los atenienses eran muy suyos, ya lo sabemos, y va a Esparta y en ese caso, esa rivalidad que siempre había habido entre Esparta y Atenas, ese mal rollo que había desde la Primera Guerra Médica, tú acuérdate que cuando los espartanos llegaron a la llanura de Maratón, el trabajo ya estaba hecho y dijeron, es que las carnellas, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque venía de más lejos también, tuvo que mal hablar, tiene de los espartanos. Pero tú imagínate que cuando llegan allí, dicen los espartanos, hombre, pues si nos unimos a este gran imperio y nos colocan en una posición preponderante, porque al final Jerjes lo que les ofreció a los espartanos es un trato diferencial respecto a las otras ciudades que querían someter o que se tenían que rendir ante él, que luego a lo mejor no ocurre, porque al final cuando aceptan el trato luego la historia cambia, ¿no? Pero Palabra de Jerjes, hombre, palabra de Jerjes. claro, tú imagínate que tanto Leónidas como el otro rey, el otro diarca, deciden, pues mira, no aceptamos. O el día que Leónidas se va con sus 300 espartanos a las Termópilas, pues yo que sé, se tropieza, se cae y se abre la cabeza y se muere, ¿no? Yo que sé, podría haber pasado cualquier cosa por la cual esos 300 espartanos no hubiesen ido, ¿no? Porque al final lo que hace eso es arrastrar a toda la polis de Esparta y a todos sus aliados, a toda su liga lacedemonia. A las protoligas, ¿no? A las dos protoligas, Delfos y Peloponeso, las unen a casi todas las ciudades contra Persia, ¿no? Es verdad, sí, es que no sé qué hubiera hecho Atenas, se hubiera tenido que rendir a la fuerza. No habría habido suficientemente fuerza, por mucho que hubiese, incluso a lo mejor no se hubiesen podido escoger ni las Termópilas, o no se hubiesen podido defender las Termópilas sin tantos hombres, ¿no? Porque al final sí que es un paso angosto, sí que sirvió para retrasar un poco el tema, pero quizá sin el arrojo y el valor de los 300 espartanos que estuvieron allí y el planteamiento que hizo el rey Leónidas, los atenienses y todos sus aliados lo hubiesen tenido mucho más complicado, ¿no? Sí, hombre, estamos con Salamina, creo yo, esta batalla no tan importante, y luego yo creo que lo que paró realmente a los persas fue el istmo de Corintio, que allí los pararon, pero allí hubo un montón de ejército griego parando a todos estos persas, ¿no? Y a partir de ahí, pues al cabo de los años, pues luego se fue reconquistando de una manera a Grecia, ¿no? Pero esto no hubiera sucedido. O sea, los persas hubieran llegado hasta... Bueno, es que hubiera quedado Atenas, porque la Liga del Peloponeso hubiera seguido a Esparta, la otra ciudad importante de la zona, creo yo que era Tebas, ya estaba a favor, o como mínimo, no te diría aliado, pero decía, yo no quiero mirar. ¿Y qué hubiera pasado con Aristóteles y esta gente? Es que no hubiera habido guerra. No habría habido tampoco. Es que me cuesta imaginar, porque claro, nos ha impregnado tanto a esta pseudodemocracia o esta protodemocracia griega, todo esto no hubiera existido. Es que no habría habido, ¿Cómo echamos a no habría habido ni quizá ni las guerras del Peloponeso, porque como todos hubiesen estado y Genofonte, eso no puede ser. bajo el yugo del gran rey de reyes, la satrapía de Grecia. Mandada por Leónidas. Imagínate. Ríete de los 300 tiranos estos. Correcto. Ríete tú eso de... A lo mejor Atenas le hubiese ido bien. Y quién sabe, Ángel, ahora voy a hacer una cosa que a lo mejor dices, pero ¿qué estás haciendo? No te flipes. Digo, ¿y si la cultura griega hubiese florecido bajo el amparo del mecenazgo del propio rey Aqueménide? Porque la cultura
la corte persa, yo pienso que también era una cosa importante. Se hubiese dejado manga ancha también a la filosofía, porque las ciudades Sí, jonias, en cierto punto, gozaban de cierta libertad mientras pagaran sus impuestos y no se levantaran el en problema armas. es, claro, el problema es que Atenas y Esparta y Tebas y estas ciudades eran grandes porque tenían alrededor suyo otras ciudades, dijéramos, que estaban bajo su poder. Y ese poder económico les hacía, tener, por ejemplo, en el caso de Atenas, esa flota tan grande, viajar a tantos lugares y permear tantas culturas. Y eso al final mi cultura la hace grande, ¿no? Esta potencia económica no creo que lo hubiera tenido Atenas. Mucha de esa potencia económica hubiera ido a la capital del imperio, ¿no? Con lo cual me cuesta, igual lo que es la cultura que nos hubiera metido mucho, bueno, en este caso los medas, que eran la tribu persa que mandaba en ese momento, ¿no? Porque ya eran así, los zapatas les daba igual, un poquitín, ¿no? Bueno, sí, sí que es verdad, claro que pienso, tenían ¿qué tenía Zaraostra? ¿Qué tenía? Cuidado con esto, que igual también, El zoroastrismo, claro, era otro tipo claro, de igual lo impone Ahura también, ¿eh? Mazda y toda esta religión, ¿no? Que al final, pues, se podía haber impuesto sobre. Pero yo pienso que también hubiesen respetado a los dioses griegos, porque al final, Sí, en las ciudades jonias, hasta que se deciden alzarse un poco antes de la Primera Guerra otra vez. Médica, quizá tiradas un poco por Atenas, ¿no? Por esa mano de Atenas, ¿no? No, Eh, tampoco estaban tan mal. Sí que estaban mal porque al final eran ciudades comerciantes, navegantes, que al final los persas favorecieron más a los fenicios, ¿no? Y ahí hubo esa eterna rivalidad. Fue un tema más bien económico, pero tampoco vivían tan mal bajo el yugo persa, sino acuérdate tú cuando Alejandro va a Asia, cómo Memnon y todos los mercenarios griegos, muchas ciudades jonias, plantan cara, se atrincheran y están al lado de los persas, ¿no? Al final, tampoco estarían tan mal. ¿Y si eso hubiese no, pasado pero previamente? Es que, claro, no, Alejandro era un bárbaro comparado con un griego, ¿eh? A ver, no, no, que a veces Macedonia tiene una potencia militar enorme, pero la riqueza cultural, dijéramos, que tiene Atenas no puede ser. Vuelvo a repetir lo mismo. Sí que le dejaría, supongo, comercial, porque ya le interesaba también. Al final lo que quería todos los reyes de esa época eran que las ciudades funcionaran solas, que no dieran problemas, que fueran fieles y cuando el rey iba a una conquista o a una defensa o lo que fuera, que enviaran tropas. Si la ciudad lo hacía, pues tampoco necesitaba más, ¿no? Y si las élites locales apoyaban al rey, pues mejor para él, menos problemas tenía, ¿no? Pero yo creo que todo esto va mermando eh, fuerza, el ejército, claro, ya Atenas no puede expandirse como ya quiere. Se expande como querrá el rey de Jerjes, ¿no? Es complicado, es complicado. Yo lo que creo que más lo hubiéramos notado, porque al final los medas estaban muy lejos, ¿no? De Grecia y no sé si lo hubieran podido aguantar, ¿no? Pero si hubieran estado allí unos cientos de años, por decir algo, yo creo que la impronta cultural hubiera sido evidente. No sé si mejor o peor, porque eso es complicado decir, pero no la que tenemos. claro, y tú piensas que el espíritu libre y Claro, muy democrático, importante esto es. pseudodemocrático, protodemocrático de Atenas, quizás cuando los persas se hubiesen alejado y se hubiesen vuelto hacia sus capitales ahí por Persépolis, por Susa, etcétera, etcétera, y se hubiese quedado algún sátrapa, llámale Leónidas, llámale cualquier sucesor, seguramente espartano, se hubiesen alzado y quizás sí que se hubiesen producido las guerras del Peloponeso, en otro contexto, Sí, ¿verdad? Pero los que sí, están con los persas contra los que queremos la libertad, ¿no? Y al final, quizá la historia hubiese conducido hacia el mismo punto, ¿no? Es posible que sí, hubiese pasado así, o que hubiese pasado 100 años después, o que hubiese pasado más tiempo después, o que los propios persas hubiesen decidido que no se también, conformaban sí. con Grecia y con el Peloponeso, con el Ática y con el Peloponeso, sino que hubiesen decidido avanzar más o irse incluso hacia el norte de África. ¿Quién sabe? Eso lo veo complicado, no te digo imposible, ¿no? Pero es que lo mismo le pasó al Imperio Romano, quiero Claro. decir, tuvo una expansión y luego ya le era imposible expansionarse, pues porque tecnológicamente no se podía, ¿no? Pero ahora mismo yo me voy a contradecir yo mismo en lo que he dicho del aporte cultural. Es verdad que hablamos de Grecia, pero la Helade era una parte más de la cultura griega. Teníamos cultura griega yo qué sé, El sur en la de Galia, Sicilia, teníamos cultura griega en Hispania, en Sicilia y en el sur de Italia. de Italia. Así que igual la Atenas hubiera sido Siracusa, por decir algo, ¿no? No hubiéramos perdido toda
la cultura griega, ¿no? Y probablemente se hubieran producido emigraciones de estas gentes a zonas para ellos donde hubiera podido haber un poco más de igualdad, porque estamos hablando del siglo, en este caso 5, ¿no? Ya habían ciudades, por ejemplo, en Roma en la que había pseudo repúblicas, Claro. ¿no? Quiero decir que el concepto de la igualdad entre los hombres, una igualdad muy arcaica, una igualdad muy clásica, ¿no? Ya existía. Yo lo digo porque creo que es lo que más se notaría, porque lo demás es como, son guerras con guerras con guerras con guerras, que al final yo creo que las ciudades griegas hubieran sido independientes, ¿no? Pero qué pozo cultural les hubiera quedado, es lo que yo veo que realmente lo notaríamos, ¿no? ¿Qué sería la vida sin Sócrates y Aristóteles? Una Neo-Atenas, ¿no? En Sí, Sicilia o en la Magna Grecia o claro, en Hispania, ¿no? En claro. Iberia, ¿no? O Roma hubiera crecido antes, ¿eh? El imperio iba a empezar el siglo II antes de Cristo, porque que le quedaba, pues si no queda Macedonia, Claro. si no viene Pirro, no queda... ¿Hacia dónde se hubiese expandido también la República Romana después de Cartago? Si es que hubiese habido ese conflicto con Cartago, ¿no? O si no, los No, aqueménidas se hubiesen aliado con los cartagineses o con los romanos. Vete tú a saber. Hay Cartago, tantos puntos. ¿Cómo habría cambiado toda la historia? Todo el devenir de lo que tendría que venir a continuación, ¿no? Podía haber habido infinidad de caminos, ¿no? Y nosotros os estamos aquí planteando más claro. dudas todavía, ¿no? Eh, Sí, otro tema sería este, que igual, si los atenienses y los espartanos y los tebanos y los macedónicos y los de Tesalia dicen, pues oye, pues parece que nos va bien con este rey, vamos a formar parte de su ejército y nos expandimos hacia Occidente y nos conquistan los griegos a nosotros, claro. que también podría haber pasado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Estos tecnológicamente eran no, buenos. correcto. Y al final se trata un poco de eso, ¿no? Si es que después, siglos después, o pocos siglos después, la expansión del Imperio Aqueménida llegaría incluso hasta Egipto, ¿no? Y habría dinastías aqueménidas que gobernarían Egipto, ¿no? Delegando o relegando a un segundo plano a los viejos faraones ya bastante decadentes respecto a las grandes dinastías, pero cuando Alejandro llegó a Alejandría, o bueno, a lo que era el delta del Nilo y fundó su ciudad allí, lo que tuvo que hacer es enfrentarse a los sátrapas o los gobernantes que servían al rey Darío Sí, III, ¿no? Entonces, realmente, si pudo llegar hasta Egipto, si no hubiese estado Alejandro y hubiese habido el sí, favor o la alianza con las ciudades griegas, a lo mejor esa expansión por el norte de África se hubiese llegado hasta Cartago. Es que podría haber sido cualquier futuro, ¿no? Y sobre todo, lo que es interesante es que no solo nos quedemos con lo que nosotros ucroneamos, sino que también nos gusta escuchar no, vuestras opiniones, que claro. eso es importante. Es decir, que reflexionen también, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, de que favoreció a ciudades fenicias. Los fenicios eran la potencia económica del Mediterráneo y estaban bajo el yugo, bajo el amparo, llámalo como quieras, de los persas, ¿no? Y las ciudades jónicas quizás no eran tan favorecidas y por eso prosperó tanto el comercio de Atenas. Es que al final todo es una conquetación de cosas, ¿no? Pero que sí que había ciudades que prosperaban a favor de los persas, porque al fin y al cabo a los persas lo que querían también era comerciar. La guerra no es buena para los negocios, lo que quieren es comerciar, ¿no? Y la ciudad de Fenicias, pues, luchó contra Alejandro Magno, pero estaba dentro de la órbita de los persas. Correcto, correcto. Y la flota tiria y la flota de Sidón y toda la flota fenicia en general componían la gran parte de la flota persa aqueménida, la que luchó en Salamina en el 480 contra Temístocles y la flota aliada de las ciudades griegas. Estaba compuesta en su gran mayoría por fenicios y griegos. Acuérdate de la gran almirante Artemisia. O sea, Sí, esa mujer fue la lugarteniente, la jefa de la flota de invasión, una mujer. Estamos hablando de algo inaudito, pues era una griega de Jonia, ¿vale? Casada con un hombre poderoso porque se había erigido en la persona más influyente. Y esa flota prácticamente no era persa, era de todas las ciudades sometidas y mayormente de fenicios y de griegos, de Jonia. O sea que, imaginaos, ¿no? es una visión del mundo que cuesta, ¿eh? Cuesta desaprender, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces somos europocentristas o romanocentristas, griegocentristas, para que nos Mm. entendamos, ¿no? Y quizás no somos capaces de ver que en una cultura como la persa, que
en la historia empezó en Sumer, y estos bebían de esta cultura muy anterior, ¿no? Con lo cual también sería una cultura muy rica, ¿no? Lo que pasa es que no nos ha llegado, porque a nosotros nos ha llegado esta y pensamos bueno, que es buena, ¿no? Pero una mezcla más potente, porque mezcla habría, porque es imposible que los griegos, ¿no? La cultura que nosotros llamamos griega, no estuviera influenciada por la egipcia y por la persa. Pues, seguro que está influenciada, pero estaría mucho más influenciada por la persa, ¿no? ¿Qué sería ahora de nosotros? ¿Quiénes seríamos? Dejamos ahí la duda para cerrar un poco el Sí, programa de hoy, que ha sido breve pero intenso y yo creo que invita a la reflexión. ¿Qué clase de... ¿En qué estaríamos hablando ahora nosotros si estuviéramos, si sí, hubiese cambiado o es que, si una sola decisión de un solo hombre, de Leónidas, sí, sí, o de los dos hombres, de los dos monarcas, de los dos diarcas de Esparta hubiese sido someterse a la voluntad del gran rey? Y siendo Esparta tan es que conservadora, ¿verdad? Y tan proteccionista de lo suyo, a lo mejor no hubiese sido una mala decisión para salvar a su sí, gente. es que has hablado de la Segunda Guerra Médica, pero la Primera Guerra Médica, bueno, en la Primera Guerra sí, la Guerra Jónica, para que nos entendamos, también le dijeron solo espartanos, ven echándonos una mano, y dijeron, ¿a dónde hay que ir? Pues a la Jónica, uy, eso queda muy lejos. O sea que, Correcto. Eh, Podríamos hacer otro escenario con la Primera Guerra Médica, con la Revuelta Jonia, como dice Ángel, pero yo creo que esta segunda como que es más mítica, ¿no? Como puede ser un punto sí, hombre, de quiebro, porque las intenciones de todas las ciudades griegas y macedonias que se habían ido sometiendo, pues ya pintaba un escenario bastante oscuro. O sea que al final nos damos cuenta de que una sola decisión, podría haber cambiado el curso de la historia, ¿no? Os lo hemos intentado plantear de esta manera, pero oye, estamos abiertos a que nos digáis, no, pues que esto era ah, sí, sí, imposible sí, porque sí, sí. tal. Ya sabemos que muchas No, cosas son no, imposibles, pero esto es un ejercicio de imaginación. Realmente cuando hacemos una cronía de este tipo, ya sabemos que hay cosas que que- son impensables o que no podrían sí, haberse bueno, llevado a que cabo en ningún... Sergio, que Leónidas va hacia el norte y se come un cacahuete y se asfixia. Correcto. Un cacahuete anacrónico y se Y dicen los asfixia. demás, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues nos Claro, nos volvemos para volvemos Esparta, a ¿no? casa. Volvemos a casa, ¿no? Y nos vamos de la Claro, guerra. aquellos, creo que son unos 7.000 hoplitas que van allá a las Termópilas, pues no, pierden al líder y se vuelven a casa. Pero dentro de esta ucronía tan cogida con pinzas, podíamos haber entrado en el punto de qué hubiese pasado si los atenienses hubiesen sido derrotados en Salamina, si la flota hubiese sido derrotada en Salamina, Hostia, o si los griegos hubiesen sido aplastados en la batalla de Platea, ¿vale? Porque sí que hay tres grandes conflictos, ¿no? Las Termópilas, sí, Salamina y Platea. Entonces, si sí, en cualquier de estos escenarios la cosa hubiese sido al revés, la impronta, la huella sí, de los persas hubiese sido mucho más sí, sencilla de marcarse, ¿no? En la Hélade. O sea que a lo mejor no por las Termópilas, no por la decisión de Esparta, pero sí por la derrota en Salamina o por la derrota en Platea. También. O sea, planteadlo así, ¿no? No solo la decisión de Esparta, sino no, cualquiera de estas derrotas que no no, se hubiese podido convertir en victoria por parte de la Liga es- de la Hélade, ¿no? O sea, imaginaos. sí. Hombre, es verdad que es cierto todo esto. Al final, incluso el muro de Corintio y todo este rollo, ¿no? También fue muy importante. Pero es que lo que más mola son las Claro, Termópilas, las cosas como son. claro. Bueno, hasta aquí la ucronía de hoy. Volveremos con más ucronías, volveremos con más Sí, historias, pero sobre todo suscribíos a nuestros se- canales, ¿no? Que eso es lo más importante. yo voy a decirle un poquitín de futuro porque soy augur ahora, últimamente soy augur. Sergio se despertará un día porque el niño pues, quiere comer y tal, y sobre las 2 de la tarde me dirá, Ángel, levántate de la siesta que quiero grabar otra cosa. Esto va a ir así. Es imprevisible, pero pasará. Mira, el oráculo de Delfos. Aquí lo tenemos. Sí, Lo, es de lo has, Apolo, es lo has amigo mío. consultado el oráculo de Delfos, igual que lo hicieron los persas, ¿no? Que lo manipularon Igual, un igual. poquito para que dijera lo que ellos querían, ¿no? El oráculo ha dicho que Que tal que os vamos a conquistar. Pues no, pues os en jodéis. persa, Lo lo dijo dijo en en persa. persa el Lo oráculo. que pasa es que la traducción falló y dijo, vais a ser vencidos y derrotados en Salamina y en Platea. Y ellos lo entendieron al revés, ¿verdad? Por el intérprete, que no... En fin, suscribíos a nuestros canales. Suscribíos al canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez. Suscribíos a nuestro podcast en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas Calamares a la Romana y en Lignum en Roma, que también suena en todas las plataformas de audio. Eh, ¿Qué más podemos decir? Si al final No, no, que fuerza a Grecia, que siga adelante, que luego es el granero de Roma. Solo digo eso. siempre tiene que acabar dando la puntilla. Así que
Calamares, sed felices, luchad por vuestros sueños y sobre todo suscribíos a nuestros canales y estar atentos a toda la información que vamos a ir trayendo en los próximos programas. Un fuerte, como dice Ángel, octo abrazo. O un octoabrazo, sí. O alete omnes. Eterna,